El cónclave. ¿Cómo se elige al Papa? ¿Qué ocurre detrás de las puertas cerradas de la Capilla Sixtina? Hoy te contamos el fascinante proceso del cónclave, una tradición milenaria cargada de simbolismo, misterio y decisiones que cambian el rumbo de la Iglesia Católica. El cónclave es la reunión secreta donde los cardenales de la Iglesia Católica eligen a un nuevo Papa. La palabra cónclave viene del latín cum clave, que significa con llave. Esto es, ya que se realiza a puertas cerradas y bajo estrictas normas de secreto. El cónclave moderno se originó en el siglo XIII. Tras una elección papal que duró casi 3 años, los ciudadanos de Viterbo encerraron a los cardenales hasta que tomaran una decisión. Desde entonces, las reglas del cónclave se formalizaron para garantizar un proceso más rápido y ordenado. ¿Quiénes eligen al Papa? Solo los cardenales menores de 80 años pueden votar en el cónclave. Tradicionalmente, el número máximo de electores era de 120, pero este límite puede ser superado. Por ejemplo, en el cónclave de 2025 participarán 135 cardenales de distintas partes del mundo. Todos ellos se encierran en la Capilla Sixtina hasta alcanzar un consenso. ¿Cómo se realiza la votación? Cada cardenal escribe su voto en una papeleta y lo deposita en una urna. Para que alguien sea elegido papa, debe obtener al menos 2/3 de los votos. Las votaciones pueden repetirse hasta 4 veces por día. Si no hay resultado, se queman las papeletas con un químico que produce humo negro, y si hay un ganador, el humo es blanco. El anuncio. Cuando un cardenal acepta ser papa, se cambia de vestimenta y es presentado al mundo desde el balcón de San Pedro. El anuncio tradicional se hace en latín y dice lo siguiente: Os anuncio una gran alegría, tenemos papa. Habemus papam. Curiosidades del cónclave. Durante el cónclave, los cardenales no pueden comunicarse con el exterior. No hay teléfonos, internet ni prensa. Desde el 2005, incluso se instalaron inhibidores de señal para garantizar el secreto. Los cardenales duermen en la Casa Santa Marta, pero solo votan en la Capilla Sixtina. ¿Qué pasa después del cónclave? El nuevo Papa inicia su pontificado oficialmente con una misa de inicio. Luego toma posesión del anillo del pescador, símbolo de su autoridad. Desde ese momento comienza a dirigir la Iglesia Católica, normalmente hasta su muerte, aunque también puede renunciar, como hizo el Papa Benedicto XVI en 2013. ¿Cómo se elige el nombre del Papa? Una de las primeras decisiones del nuevo Papa es elegir su nombre papal. Este nombre refleja su visión o rinde homenaje a papas anteriores o santos. Por ejemplo, Francisco lo eligió por San Francisco de Asís. Juan Pablo II combinó los nombres de sus 2 antecesores. Benedicto XVI quiso evocar a San Benito y a Benedicto XV. Y algo curioso es que nunca ha habido un Pedro II, en respeto al apóstol San Pedro. Ahora ya sabemos cómo se elige al Papa y más curiosidades sobre este proceso milenario. Deja tu comentario abajo y no olvides suscribirte para más videos históricos.